Buenas noches, Templo Bautista de Curridabat, dando una mano, le da la bienvenida a todos, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Hoy vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis, tomo 3, un estudio inductivo. Vamos a tener la discusión de la lección 8 y el tema que vamos a tratar es el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Voy a compartir la pantalla. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Buenas noches, hermano Walter. ¿Todo bien? Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Hola, Judith. Buenas noches. ¿Está conectada? Para la cama, deseo. Este, Jefe, vieras sí. que no tengo ahora para acceso ahí para lo de Facebook. ¿O Ok. sí? Ahora ya, dice que sí me lo cargaron. Ay, qué salvada. Ahí entonces, ahí para que nos esté conectando con Facebook y mi hermana Cristina nos conecta a los chats de la iglesia. Sí, señor. Amén. Vamos a repasar un momentito Lucas capítulo 21. Este pasaje está, ya les digo, está en la página 159. Entonces vamos a recordar que Lucas 21, en la página 159 vamos a recordar que el versículo 1 al 4 es la enseñanza sobre la ofrenda de la viuda. Luego del versículo 5 al versículo 11, le enseña a Jesús el templo y Jesús dice que el templo va a ser destruido. ¿Ok? Y luego del versículo 12 al versículo 19, trata de este tiempo que sería desde el tiempo de la muerte de Cristo hasta el año 70, la persecución de los discípulos. ¿Ok? Este es el tema que está en Lucas capítulo 21 del versículo 12 al 19. Y el versículo 20 al 24, que voy a pedir la mano Walter que nos lo lea, por favor. Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Está en la página 160. Sí, señor. Sí. Dice, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Ok, Porque estos... perdón, hermano. Vamos a un momentito a comparar esto con Mateo 24. En Mateo 24 habla también de Jerusalén, pero aquí en Lucas 21, versículo 20, habla, según el versículo 20, de qué está hablando, qué le va a pasar a Jerusalén, según el versículo 20. La desolación. La desolación, exactamente. ¿Qué sería la desolación? Y si no, seguimos leyendo. Entonces, ahí nos va a dar, nos va a aclarar. Sigue el versículo 22, hermano Walter. Sí. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ajá. Hay de las que están encintas, y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Ujú. Caerán a filo de espada
y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Perfecto, vamos a parar ahí. Hermano Walter, nos dirige en oración, que el Señor nos dirija en este estudio, porfa. Sí, Señor. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por mostrarnos tu palabra, por enseñarnos, guiarnos, y en tu mano poderosa nos encomendamos cada día, que sea tú el que nos dirija también en este estudio, Señor, en esta noche, con tu Santo Espíritu, Dios, nos llenes de sabiduría. Abra nuestra mente, nuestros corazones para atesorar tu palabra en lo más profundo de nuestro ser, para servirte, honrarte, glorificarte cada día, Dios. Te necesitamos mucho, Dios. Gracias por tanto amor, y te rogamos siempre por nuestro pastor Don Johnny, que le siga dándole mucha sabiduría, guiándole con tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias por esta enseñanza, Señor. Todo te lo debemos a ti. A ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora, si comparamos este pasaje, bueno, en este pasaje entonces, ahora sí, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa la desolación de Jerusalén? La Eso es cuando destrucción La destrucción, exactamente. Históricamente, ¿cuándo sucedió eso? en los años 70 después de Cristo. Exactamente. Un general de Roma llamado Tito vino y destruyó la ciudad, ¿verdad? Este hombre luego llegó a ser un emperador en Roma. Entonces, en cambio, Mateo 24, ¿de qué habla cuando habla de Jerusalén? ¿Alguien recuerda? De la destrucción del templo. En Mateo No. 24, ¿recuerda? Ah, Digamos que la destrucción del templo va a estar aquí, fue en el año 70, porque destruyeron Jerusalén y el templo. Pero en Mateo 24, cuando habla de Jerusalén, en realidad empieza a hablar de la consumación de los siglos. la abominación de la desolación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí en el templo en Jerusalén? Que no, que van a parar los sacrificios Ok, y y la primera bestia se hará pasar por Dios y entrará al lugar santo. exacto. Eso está para el futuro, eso va a suceder en el futuro, ¿verdad? Eso no ha acontecido. Lo que sí aconteció es lo que vimos aquí, que Jesús dijo, es la destrucción de Jerusalén. Eso, como ya dijimos, fue destruida en el año 70 y ellos fueron llevados cautivos, fueron esparcidos a todas las naciones, fueron llevados cautivos a las naciones y Jerusalén fue pisoteada por los gentiles. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿cuándo empiezan los tiempos de los gentiles? Bueno, este pasaje de Apocalipsis 6 al 20 nos recuerda que en Apocalipsis capítulo 6 al versículo 20 nos habla de la tribulación y la gran tribulación, y el capítulo 20 nos habla del milenio. En los tiempos de los gentiles, entonces, ¿cuándo empiezan? Según Lucas 21, versículo 24. Cuando Israel fue cautivo. Exactamente, exacto. ¿Y qué le hicieron a la ciudad de Jerusalén? Póngalo en, es que busco uno Fue en- pisoteada por los Ajá, gentiles. exacto. Además de pisoteada, ¿qué le pasó? Fueron llevados cautivos, no. Sí, por eso. ¿Pero qué le hicieron a Cayeron a filo de espada. los mataron? Exacto. ¿Y qué le hicieron a la ciudad? y de este lado. ¿Qué le hicieron a la ciudad? Más. La pisotearon Ajá, pero ¿qué más le hicieron? ¿Verdad? a la ciudad. Sí, pisotearon a la ciudad y ¿qué más le hicieron? Que ya lo dijimos, pero es que lo estoy preguntando otra vez. ¿Qué fue lo que hicieron en el año 70 después de Cristo a la ciudad de Jerusalén? La destruyeron. La destruyeron, exactamente, ¿verdad? La destruyeron, la pisotearon, mataron a la gente y se los llevaron cautivos a todas las naciones. Y eso por cientos de años ellos estuvieron cautivos en todo el mundo hasta en 1948 ellos otra vez
regresaron a la tierra de Israel. Así que los tiempos de los gentiles, ¿cuándo empiezan entonces? En los 70, en los años 70. Es correcto. En los años 70, ¿con qué? ¿Qué es lo que sucede en el año 70? Ajá, Que sí. Jerusalén fue destruida. Es correcto. Empieza con la destrucción de Jerusalén y entonces ya como vimos, ellos, los judíos, fueron llevados cautivos a todas las naciones. Muy bien. Entonces, una cosa es el tiempo de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles son dos cosas totalmente diferentes. Hermano Walter, ¿tenemos algo de Facebook? Bueno, puedo visualizar hasta, bueno, a doña Clara Rodríguez nada más, que nos está viendo. Bueno, les saludamos a hermana Ajá. Clara Luz Rodríguez. Muchas bendiciones y orando por usted y por Jorge. Siga adelante. Gracias a Dios que está aquí con nosotros. Bien, ahorita entonces nos da más reportes, hermano Walter. Sí, señor. Entonces, vamos a ver qué es la plenitud de los gentiles. Eso lo vamos a ver después, pero la plenitud de los gentiles está dentro del tiempo de los gentiles. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que es el tiempo de los gentiles? Si Jerusalén fue destruida, entonces, ¿qué nos indica eso? Que Dios está dando tiempo a que muchos sean salvos. Es correcto. ¿Quiénes son esos muchos? Nosotros, Ah, los gentiles. es correcto, es correcto. Entonces, vamos a ir a Mateo 22, del 1 al 14, donde Jesús toca esta parábola. Vamos a ir a Mateo 22, del 1 al 14. Está en la página 61 de nuestros libros. Entonces, voy a pedirle a Sander que nos lea. Ven, voy. Página qué, hermano, perdón. 61. Página Del- 60. si alguien no tiene el libro, entonces busca Mateo 21 del 1 al 14. Los que tienen el libro, entonces es en la página 61. Seguro lo voy a interrumpir, hermano Sander, mientras usted lee, lo voy a interrumpir para preguntar y que ustedes me respondan. Ven. ¿De dónde, hermano? Me dijo. Del 1 al 14. Ah, ok, perfecto. Sí. Dice así. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Un momentito. ¿Quién será ese rey? Jesús. Dios, Dios. ¿Y quién es el hijo? Jesús, Exactamente. Muy bien. Ahí tengamos eso en mente, ¿verdad? El rey es el padre y ¿qué hace el rey? Según ese versículo 2. Hacer un banquete ¿Un banquete de qué? de boda. ¿Para quién? a su hijo. Para su hijo, exactamente. Ahora versículo 3, hermano Sander. Dice así. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Antes de seguir, ¿quiénes serán esos siervos en esa parábola? Los judíos. Pero, ok, sí, pero los siervos, ¿quiénes serán? Sí, eran judíos también, pero sí, esos eran siervos judíos, pero ¿a quiénes representan esos siervos? Israel. Ajá. Ok, voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes habían sido invitados a las bodas? Los judíos. Los judíos, exactamente. Los judíos fueron invitados a las bodas. Entonces, ¿a quiénes representan esos siervos que también son judíos, pero a quiénes representan esos siervos? Los apóstoles. Está cerca, está tibia. Muy parecido.
A ver, ¿a quién representan esos siervos? Sí, en parte representa también los apóstoles. Está bien, pero también representa a quiénes más. Pero Israel no es. Los que quisieron ser, los que invitaron fueron los judíos y no llegaron, entonces iban a traer a los gentiles. No, por eso, esos son los invitados, pero ¿quiénes son los siervos que invitan? ¿Me explico? Los invitados son los judíos, es el pueblo de Israel, pero dice que el rey envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados. ¿Quiénes son esos siervos? La hermana Cristina dice que son los apóstoles, sí. La iglesia. Los profetas. Los Los profetas. profetas, exactamente, son los profetas, exacto. Ah, Profetas y apóstoles. Entonces, ellos llamaron al pueblo de Israel para que vinieran a esas bodas. Ok, vamos a ver cómo responde entonces ellos. ¿Cómo responden ellos? Según el versículo 3. Quisieron venir. No quisieron venir. Ok. Bien, versículo 4, hermano Sander. Dice, de nuevo envió otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado. Vengan a las bodas. Seguimos leyendo. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Y los Seguimos. demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Bien, entonces ya vemos que los siervos son los profetas, apóstoles y los invitados. Entonces vemos que hay aquí 2 veces se les hace la invitación y al final como que se ponen peor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen al final esos los invitados? se van a hacer sus cosas y no hacen caso. Ok, esas son 2 cosas que hacen, se van a hacer sus cosas y no hacen caso. ¿Y qué más hacen? Según el versículo 6. Sí, y los demás echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron, o sea, los agredieron. Ajá, entonces, ¿cuándo hicieron los israelitas eso y a quién se lo hicieron? A los profetas. Exactamente. Y eso es la historia del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como los israelitas lo que hicieron fue matar a los profetas y matar hasta los apóstoles, ¿verdad? Que les anunciaban. Ellos no quisieron venir a esa invitación que Dios les estaba dando. Entonces vamos a leer el versículo 7. Entonces el rey se enfureció y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. ¿Quién era el rey? Dios. Dios, exacto. ¿Qué es lo que sintió Dios en ese versículo? Ira, Se exactamente. enfureció. Ok, ¿y qué hizo entonces? Envió sus ejércitos para incendiar la ciudad, Ok, destruirla. exacto. ¿De qué ciudad está hablando aquí? Jerusalén. Exactamente. ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué fecha? En los años 70 después de Cristo. Es correcto. Vea que Jesús lo está anunciando aquí por medio de una parábola, ¿verdad? Aquí en esta parábola es a la vez una parábola que está profetizando lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ahora el versículo 8, ¿puede leerlo, hermano Sander? Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. ¿Quiénes eran los que habían sido invitados? Los judíos. Los judíos. Exactamente, exacto. Yo me acuerdo cuando una vez Pablo estaba predicando y los judíos lo rechazaron. Entonces Pablo les dijo, puesto que ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles. Dijo Pablo así a los israelitas cuando les estaba predicando. Bien. Solo una consulta. Sí. Aquí podemos ligarlo con lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, que a los suyos vino y a los suyos lo rechazaron. Correcto, exactamente es eso. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Los judíos. Israel. Los judíos. exactamente. ¿Y qué hicieron ellos? Lo Lo rechazaron. mataron. Lo rechazaron. Exactamente. Y más a todos los que le recibieron, ¿qué les sucede?
Le dio potestad de ser hijo Le de dio poder de ser hijo de Exacto, Dios. exacto. Quiero recordarles que los primeros que reciben a Cristo son judíos. Los 4 evangelios, todo ese tiempo, prácticamente casi son todos judíos. Muy pocos gentiles son los que se convierten. Es un énfasis casi total de judíos. La iglesia en Jerusalén, cuando se convirtieron 3000, eran todos judíos. En realidad, la iglesia primitiva, al principio, todo Hechos, hasta el capítulo 7 son judíos. Ya el capítulo 8 habla de los samaritanos y el 9 todavía sigue hablando de los judíos, se van un poquito a los griegos, pero ya hasta el capítulo 10 es que ya Dios claramente escoge a los gentiles. Entonces, la iglesia empieza también a ser compuesta por gentiles también. Entonces, pero en su inicio, el cristianismo es judíos. Eran pocos con respecto a toda la nación, ¿verdad? Porque ¿qué hizo toda la nación de Israel con Jesucristo? Lo rechazaron, lo Rechazaron. mataron. Exactamente, lo rechazaron y lo mataron. Bien, entonces ahora vamos a seguir leyendo, hermano Sander. El 9. Vayan, por tanto, a la salida de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Ajá. Sí, Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que se encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. si los primeros que fueron invitados eran israelitas, ¿quiénes son todos los demás que ahora están invitando? Gentiles. Gentiles. Exactamente, exactamente. Bien, seguimos leyendo. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entonces dijo a los sirvientes: átenle las manos y los pies y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muy bien, entonces ahora, ¿qué significará esto de este hombre que no estaba vestido de boda? Que no era salvo. Exactamente. Correcto, correcto. La Biblia nos dice que cuando creemos, Cristo nos viste con vestiduras blancas, ¿verdad? Entramos ahí a la boda. Exacto. Pastor, yo tengo una pregunta que, bueno, Ajá. no sé Ujú. si tengo con eso, con lo que acabamos de leer. Ok, aquí se inicia lo que es la invitación de la boda, ¿verdad? Nos habla aquí Mateo. Ajá. Eso es, y se inició, dice que cuando vino Jesús y pues lo rechazaron y pues mataron profetas y Ujú, incluido a Jesús, ujú, ¿verdad? ujú. Eso ya sucedió, Sí, pero esto todavía sigue vigente y se culmina para la boda del Cordero que nos habla de Apocalipsis, ¿es así? sí, 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 sí. Exacto. Y también el énfasis aquí es cómo la salvación que era para los judíos, ahora como ellos no la quisieron, entonces Dios la extiende a los gentiles. Esa es la idea más aquí. Pero sí, claro, sigue hasta las bodas del Cordero, por así decirlo. O sea, esto no ha terminado, todavía continúa. Exacto, Dios sigue llamando gentiles, todo este tiempo sigue llamando gentiles. Sí, para que se arrepientan. Mm, Estamos, estamos, interesante, ¿ah? sí, estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque Jerusalén fue destruida. Entonces, al Jerusalén ser destruida, Israel dejó de ser nación. Entonces, ¿por qué le sucedió eso a Israel? Pues rechazaron al Mesías. Exactamente, porque rechazaron al Mesías. Entonces, Ujú. recuerda que a cuántas semanas le quedaban a Israel. Una Una, ¿de cuánto tiempo? de 7 años. De 7 años, exactamente. Entonces, esa semana no es el tiempo de los gentiles.
¿verdad? Ujú, ujú. El tiempo de los gentiles empezaron en el año 70 y Mm, todavía hoy día estamos en el tiempo de los gentiles, donde Dios está salvando gentiles, también salva judíos, pero son una minoría. entonces, Ujú. pues, podemos decir que aquí prácticamente inicia el tiempo de la gracia. Sí, en realidad el tiempo de la gracia empezó con la muerte de Cristo. Ujú. Sí, Sí, porque lo mataron. exacto, sí, Aquí, cuando está hablando acá acerca de las bodas. sí, exacto. Vean, empieza con la muerte de Cristo porque la Biblia dice que un testamento no vale mientras el testador vive. Ujú. Para que el testamento valga, el que hizo el testamento tiene que morir. Así que entonces, cuando Cristo murió, empieza el nuevo pacto. ¿Ve? Ahí es donde empieza el tiempo de la gracia. Y se terminó el antiguo pacto. Ya se cumplió. Jesús lo cumplió. En ese tiempo de la gracia, los primeros que Dios salvó fueron judíos, pero la nación como tal no se arrepintió, sino que fueron poquitos los que creyeron. Y entonces, como la nación rechazó a Cristo y aún rechazó a los apóstoles, entonces Dios se extendió a los gentiles. Ya su pueblo físicamente no estaba en su tierra, estaba esparcido por todo el mundo. Entonces Dios empieza a trabajar en el tiempo de los gentiles, empieza a trabajar con los gentiles, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Ujú. Y aquí entonces cuando habla de este hombre es porque este hombre no es salvo. Entonces algunas personas, aunque sean gentiles, si no se convierten, aunque tienen oportunidad y escuchan la invitación y todo, si no se convierten, van a ser echados fuera también, este, como los judíos fueron echados fuera. O sea, van a ser condenados, ¿verdad? Si no se halló vestido de boda, dice eso. Exacto. Y eso Esa es la vestidura que cuando nosotros aceptamos a Cristo, es correcto. somos revestidos por la sangre de Cristo, Exacto. por la justicia de Él. Exactamente. Así es. Ahora vamos a ir a la Biblia, a Mateo 21, versículo 23. Mateo 21, hay que ir a la Biblia, versículo 23. Vamos a leer del versículo 23 al 27. Hermano Luis Fernando, ¿nos lo puede leer, porfa? Mateo 21, del 23 al 27. Pero tiene que quitarle el silencio. Eso, gracias. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, aquí vemos entonces que estos líderes religiosos le preguntan a Jesús que con qué autoridad hacía esas cosas y Jesús les contesta con otra pregunta, ¿verdad? Entonces les dice con qué el bautismo de Juan de dónde era, del cielo o de los hombres, ¿verdad? Ellos se ponen a pensar, si decimos del cielo, entonces él nos va a decir: Jay, ¿por qué entonces no le creyeron? Porque él testificó acerca de mí. Y si decimos de los hombres, tenemos miedo al pueblo porque todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces Jesús los puso entre la espada y la pared. Y ellos le mintieron y le dijeron: no sabemos. Pero Jesús no mintió. Jesús no le respondió conforme a su necedad, le respondió como merecía su necedad. Y entonces les dijo la verdad, les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ve? Ellos no quisieron decirlo, entonces les dice: tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Bien, ahora vamos a leer
Mateo 21, del versículo 28 al 32. Mateo 21, versículo 28 al 32. Voy a leerlo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Quiénes son los que dijeron al principio que sí y que no lo hicieron? Los judíos. Los judíos, muy bien. Ahora, pongan mucha atención con lo que le voy a decir porque sinceramente se van a confundir, posiblemente. ¿Quiénes son los que al principio dijeron que no, pero después fueron en este pasaje? Pongan mucha atención. Se van a equivocar. El pasaje dice quiénes son. A ver. Publicanos y rameras y ellos. Ah, ok, muy bien. Publicanos y rameras y ellos. Ahora, en este pasaje, ¿quiénes eran los publicanos y rameras? ¿De Los qué? gentiles. Bueno, judíos también, ¿no? Judíos también, exactamente. Esos son los primeros judíos que se convierten. Muy bien, ¿ve? Por eso yo les decía que es una trampa, porque pensaba que iban a creer que eran gentiles. No, al principio, esos son los primeros judíos que se convierten. No eran los religiosos, eran las personas que estaban cargadas de pecado y se dieron cuenta que ellos necesitaban un Salvador y se arrepintieron y creyeron. Mientras que los religiosos dijeron que iban a hacer la voluntad de Dios, pero nunca lo hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. señor. Sí, muy interesante. Sí. Sí, Ahora, porque es más difícil convencer a un religioso que a una ramera o a un publicano exactamente. o incluso un ateo. Ujú. Sí. El religioso es más difícil porque tiene se siente justificado con una estructura en su mente y generalmente está muy lleno de orgullo y de soberbia. ¿Ve? Y eso es lo que pasaba con ellos, sí. Entonces, en base a esto, Jesús les dice otra parábola. Hermano Sanders, usted, ya que usted no leía antes porque se escondía, va a, leer, va a leernos Mateo 21 del 33 al 46. Y lo voy a ir interrumpiendo. Del 33 al 46. Sí. Ok. Dice el título que son los labradores malvados. Ujú. Oí otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Una pregunta, ¿quién piensa ustedes que es esta viña? Él. Israel, exactamente. Seguimos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Vamos a parar. ¿Quiénes son esos siervos? Los apóstoles. Apóstoles y quiénes? Profetas. Y profetas. Apóstoles y profetas, ¿verdad? Ellos fueron para recibir ¿qué? Bueno, ¿a quiénes fueron? A labradores. ¿Y quiénes eran los labradores? Israel. Israel, eran los israelitas. Dios les dio la viña para que ellos labraran esa viña, ¿verdad? Y que le dieran fruto a él. ¿Okay? La viña, él se las dio con todo, ¿verdad? Entonces envió sus siervos para que recibiesen sus frutos. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon.
¿Cuándo hicieron eso ellos? ¿Quiénes Cuando lo- Ah, sí, mataron a los profetas. es correcto. Usted puede leer en el Antiguo Testamento cómo matan a los profetas, aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Matan a los profetas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los labradores? Israel. Israel, exactamente. Vamos ahora al versículo 36. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Quién es el que envía aquí? Dios. Exacto, Dios. Muy bien. Entonces seguimos con el versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo, ¿Quién es ese hijo? Jesús. Jesús. Exactamente. Ahora, versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Oiga, oiga, qué tremendo, ¿verdad? Eso es como dice el Salmo 2, echemos de nosotros sus cuerdas, ¿verdad? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán contra Jehová y contra su Cristo diciendo, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que hizo Israel, es como diciendo, Dios, quítese, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no le necesitamos a usted, no necesitamos a su hijo. Pero ahí en el Salmo 2 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Bien, seguimos leyendo entonces. 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué significa que le echaron fuera de la viña y le mataron? Que no lo recibieron Ajá. y lo mataron. ¿Y dónde lo mataron? Según el versículo. Fuera Afuera, ¿Afuera de qué? como decir, de la decir viña. afuera, De la como viña. decir afuera, sí, en Ah. el caso de Jesús, de afuera de la ciudad ¿Cuál ciudad? de Jerusalén. Es correcto, exactamente. Cuando dice que lo sacaron fuera de la viña y lo mataron, nos recuerda que Jesús no murió en la ciudad de Jerusalén. Pues sí murió en la ciudad de Jerusalén, pero murió afuera de la ciudad. ¿Recuerdan? Sí. Y también esto nos recuerda en el Antiguo Testamento habían unos sacrificios que el animal lo sacaban afuera. ¿Ok? Y eso representaba que Jesús iba a morir fuera de la ciudad. Y aquí lo vemos que muere fuera de la ciudad. En el libro de Hebreos se habla acerca de eso y les dice a los hebreos, porque en ese tiempo, cuando se escribió el libro de Hebreos, todavía Jerusalén no había sido destruida. Entonces, ahí en el libro de Hebreos les dice a los hebreos que salgan igual que Jesús llevando su vituperio. En otras palabras, ellos tenían que salir de Jerusalén porque ahorita Jerusalén iba a ser destruido. Y ellos tenían que salir de Jerusalén porque los mismos judíos estaban matando a los cristianos, los estaban rechazando y ellos tenían que huir. Bien, seguimos entonces. 40. 40. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ok, cuando se equivocan, ¿quién es el señor de la viña? Dios. Dios, correcto. Seguimos, versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes serán los otros labradores? Los gentiles. Es correcto, son los gentiles. O sea, los mismos que están escuchando a Jesús le responden, le dan la respuesta correcta y aquí lo que Dios va a buscar es que haya gente que dé fruto, ¿verdad? Los israelitas no quisieron dar fruto, no se repitieron, entonces Dios le da la viña a los gentiles. Y esta viña que Dios les da a los gentiles no es, oiga, no es que Israel ya dejó de existir. En un sentido, en aquel tiempo dejó de existir como nación, pero es para que se cumpliera la escritura. Y no significa que entonces ya Dios se olvidó de Israel y que ahora Israel es la iglesia. No, 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 no. La iglesia es una cosa e Israel es otra cosa.
Lo que sucede aquí es que por un tiempo Dios no va a trabajar con Israel. De por sí, ¿cuántas semanas le quedaban a Israel? Una. Una, y no se ha cumplido. ¿Ok? Cuando empiece a cumplirse esas semanas, ya Dios entonces deja de trabajar de esta forma con los gentiles y empieza a trabajar otra vez con su pueblo Israel para que se cumpla lo que estaba escrito en el libro de Daniel. Entonces, aquí vemos Jefe, este sí, versículo de 41 me recuerda a un pasaje donde los que le dicen a Jesús, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre es lo otro. ajá, Entonces él les dice, no los conozco, hacedores de maldad o malditos, algo así les dice, ajá, ¿verdad? Hacedores de maldad. ujú, No, me suena muy acá cuando dicen en el versículo 41 que le dieron a los malos, destruirás sin misericordia, dice. ujú, sí, Eh, no sé si para ese entonces, cuando, me imagino que es para cuando esta gente tenga que rendirle cuenta a Jesús por sus obras en el juicio. vamos un momentito a recordar la parábola. ¿Quiénes fueron los malos aquí en esta parábola? Israel, los Israel, judíos. exacto. Entonces, ¿qué iba a hacer Dios con Israel según el versículo 41? Destruirlos. ¿Y cuándo los destruyó? En los 70 después de Cristo. Exacto. Aquí se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Ve? Entonces, en el momento que Dios destruye Jerusalén, entonces Dios empieza a trabajar con los gentiles. Todo Israel es esparcido por todo el mundo y Dios empieza a trabajar con los gentiles. A eso se refiere este pasaje, hermano Walter. No Okay. no se refiere a esa parte que usted dijo. No sé, no, por eso le dije que me suena un poco, pero sin embargo va a ser muy parecido en el juicio cuando las personas que lo rechazaron, él les va a decir que no los conoce. Sí, sí. Y esos que Pero, aquí, pero ajá, que ajá, sé que no pertenece, digamos, en contexto acá, es ajá, totalmente aparte, es correcto. pero sí me suena, como le dije, un poco muy, ¿Le recuerda ¿verdad? eso? Que no va a haber misericordia para ellos. Ah, sí, eso sí, exactamente, así es. Exacto. Ujú. Seguimos ahora con el versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cuál es la piedra que desecharon los edificadores? Jesucristo, Jesucristo. ¿Y quiénes son los edificadores? Israel. Israel, exactamente. Vea que fácil se va aclarando la misma escritura, ¿verdad? Seguimos, versículo 43. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son vosotros ahí? Los gentiles. No, digamos, por Los tanto dice judíos. los judíos, ¿verdad? Por tanto digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros. Ah, sí. Y Sí, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Esa gente quiénes son? los gentiles. Los Ajá, gentiles. Sí. exactamente, los gentiles. Bien, ahora, no es que los gentiles hoy día son Israel, no, es la iglesia, ¿ok? Y la iglesia está compuesta por gentiles y judíos. En su mayoría son gentiles hoy día. En su inicio la mayoría eran judíos, casi todos, hasta que Dios llamó a los gentiles. Entonces, hoy día, la mayoría de la iglesia son gentiles. Judíos son un poquitito porque la nación de Israel sigue endurecida todavía. ¿Ok? Bien, entonces a nosotros como iglesia nos están dando la oportunidad de dar fruto.
Dios quiere que produzcamos fruto. El primer fruto que se produce en un gentil es el arrepentimiento. El arrepentimiento produce un cambio de vida. Entonces, si usted y Amén. yo creemos en Cristo, nuestra vida ha cambiado y sigue cambiando. Y cada día tenemos que vivir con una actitud de arrepentimiento. Significa que cada día, cuando nos damos cuenta que nos equivocamos, debemos de confesarle a Dios nuestro pecado y Dios nos perdona. No significa que cada día uno tiene que ser salvo, no. Significa que uno debe mantener la comunión con Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, y ese es el punto del discipulado, es tener una actitud de arrepentimiento, una actitud de sometimiento, ¿verdad? Porque, Eso ajá, significa tener, significa tener una relación íntima con Dios, así es, exactamente, porque uno se da cuenta cuando hizo lo malo, entonces una vez va a los pies ajá, de Cristo a pedirle perdón, así es, a exacto, confesarle sus pecados. Eso es un vivir, una entrega. así es. Amén. Y eso es el discipulado. El discipulado no es solo para aprender, es para que con eso que aprendemos nosotros cambiemos nuestra vida. Vea que usted ve en los evangelios, podríamos decir que se ven los oscuros errores de los discípulos y la luz de Jesucristo. Y Jesucristo corrigiéndoles una y otra vez, una y otra vez. Igual sigue con nosotros, corrigiéndonos una y otra vez. No somos perfectos y Dios está haciendo una obra, pero estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguimos ahora Amén. con el versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo. Jesús, Jesucristo. Exactamente. Versículo 45 y 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Muy bien, y entonces es cuando él les dice la parábola que vimos al principio, que está ahí en Mateo 22, del 1 al 14. Por eso les dice esa parábola de las bodas del hijo, ¿verdad? Es la misma idea, ¿verdad? Amén. Que ellos rechazan al hijo y entonces Dios se enfurece con ellos, que los va a destruir porque son unos homicidas, porque ellos fueron los que provocaron que Jesús muriera, ¿verdad? Cuando Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo, las noticias decían que Mel Gibson iba a tener problemas con los judíos y ellos decían, él va a tener problemas con los judíos porque ahí en la película, decía la gente, dicen que los judíos son los culpables de la crucifixión de Cristo. ¿Qué piensan, hermanos? Obvio que sí. Exactamente, porque eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero como, porque dice que por envidia fue que ajá, pidieron la muerte de él. exacto, Pilato quiso soltarlo, Pilato que era gentil quiso liberarlo, pero ellos se empeñaron en que fuera crucificado. Los judíos son los primeros culpables de la muerte de Jesucristo, son los promotores de la muerte de Cristo. Entonces, por eso aquí en Mateo 22, dijo que al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, lo cual Dios hizo en el año 70 después de Cristo. ¿Verdad? Se le llama homicidas. Ellos le dijeron a Pilato, su sangre, o sea, la sangre de Cristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y después, cuando los apóstoles estaban predicando, ellos le dijeron a los apóstoles, ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Si es, ellos lo habían dicho, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué duro, ¿eh? Qué duro, ¿verdad? Y vean la destrucción que tuvieron por haber rechazado a Jesucristo. Ellos no lo mataron directamente, pero fueron parte del plan, como dicen, pero es igual como el que le paga, le paga a alguien y manda que mate a otra persona. Es ¿verdad? correcto, es correcto. Porque ellos fueron prácticamente
Los ya, los promotores, ya el plan, como dicen, de Dios está dado, porque Ujú. y gracias a Dios por la muerte de Cristo, esa muerte, nosotros Ajá. tenemos entrada para el reino de los cielos. Ajá. Exacto. Exacto. ¿Aló? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Exacto, exacto. Si, vea, si no hubieran estado los judíos, a Jesús no lo crucifican porque Pilato lo iba a soltar. Sí. Pero ellos insistieron, insistieron, y entonces donde Pilato vio que ya y no podía y que si le iba a hacer un gran problemón, prefirió entregarlo. Entonces ahí los gentiles se hicieron culpables también de la muerte de Cristo, pero los autores y los promotores, o sea, los promotores de la muerte fueron los judíos y no lo mataron porque ellos no tenían la autoridad, porque estaban bajo el dominio de Roma y sabían que la única forma de matarlo era por medio de Roma. Y eso es lo que ellos consiguieron al hacer que Pilato lo crucificara. Qué increíble, ¿verdad? Porque Pilato, él sabía que Jesús era inocente, Sí, pero vea cómo la voz de un pueblo influye mucho en los gobernantes, ¿verdad? Para hacer lo malo. es cierto, así es. Correcto, correcto. Y por último, vamos a ver hoy Romanos 11. Romanos capítulo 11. Y entonces, recuerden, los tiempos de los gentiles empezaron ¿cuándo? En los 70 después de la destrucción de Jerusalén. Es correcto, exactamente. Bueno, Ento- podemos decir que después de la muerte de Cristo, ¿no? ¿Sí? no, O, porque o en la, después, o ajá, sea, es que Cristo muere y, ajá. y el espacio entre la O muerte, entra la de plenitud de los gentiles. ok, voy. Vea, Cristo muere y entonces él muere como digamos que en el año 30 más o menos. Y esos 40 años es la persecución que reciben los discípulos que Jesús habla ahí en Lucas capítulo 21. Ujú. Ve, entonces, en el año 70 que destruyen a Jerusalén empieza el tiempo de los gentiles. Y ese tiempo de los gentiles todavía estamos hoy día y el tiempo de los gentiles va a seguir cuando venga la semana 70 que habló Daniel, y el tiempo de los gentiles va a seguir hasta cuándo. Hasta la segunda venida de Cristo. Exacto, hasta la segunda venida de Cristo en gloria, ¿verdad? Hasta que Él venga a ponerle fin a la gran tribulación, se termina el La gran tiempo. tribulación, sí. Sí, al final de la gran tribulación, ahí termina el tiempo de los gentiles. De hecho, la gran tribulación es el clímax del tiempo de los gentiles, Y hemos porque dicho ya es el fin. ya es el fin. Esa es la consumación de los siglos, como dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo de los gentiles. Pero una cosa es el tiempo de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Vamos a ver Romanos capítulo 11. Usted ve, hay personas que le dicen a usted, Israel, ya Dios no trata con Israel, ahora Israel es la iglesia. Si usted lee la Biblia y la estudia, se va a dar cuenta que Israel y la iglesia son dos cosas diferentes y que aunque Dios no está trabajando con Israel, como en el Antiguo Testamento, porque la semana 69 de Daniel se cumplió con la venida de Cristo y después de eso le quitaron la vida al Mesías, la semana 70 todavía no ha empezado no se ha activado todavía. Entonces todo este tiempo es el tiempo de los gentiles. Pero no quiere decir que entonces, bueno, dejemos que Romanos 11 nos lo diga. Vamos a ir a Romanos 11. Voy a pedirle a Luis que nos lea del 1 al 4, porfa. Y voy a interrumpirlo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vamos a No parar. Perdón, hermano. Para los que tienen el libro, está en la página 163. Entonces, Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué respondería usted según la Biblia? Hermanos, No, de ninguna manera. no, de ninguna manera, ¿verdad? De no. ningún modo. Más bien Aún, le dio la oportunidad. sí, exacto. Entonces, vea que entonces no quiere decir que ya Israel no existe y que ahora lo que existe es la iglesia. No, no, no es eso. Ok, entonces aquí Pablo pregunta,
¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y dice de ninguna manera. ¿Cuál es la respuesta que Pablo da para mostrar que Dios no ha desechado a su pueblo, según el versículo 1? Es israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Exacto. Y Pablo, ¿qué era con respecto al cristianismo ahí? Judío. Era judío, pero con respecto al cristianismo, era una, Con perso- respecto- era una persona perdida o una persona salva. Salva. Salva, exactamente. Era una persona salva. Ok, bien. Entonces era un judío salvo. Seguimos con el versículo 2, Luis Fernando. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado y procuras matarme? Hasta 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Ok, muy Siempre hay un bien. remanente. Exacto. Y aquí ese remanente de cuál tiempo era. El tiempo de Reyes, cuando Elías, despuésito de que sacrificó a los sacerdotes de Baal y se enojó. ¿Quién era Jezabel? Sí, exacto. Exacto. Bien. Ahora, versículos 5 al 10, hermano Walter. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos los alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, Vamos ¿acaso perdón, hermano. Vamos a parar ahí. Entonces vemos que los israelitas, ¿cómo buscaban la salvación? ¿Por medio de qué? por obras? Exacto. ¿Y cómo era la salvación? ¿O cómo es? Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Por eso aquí ellos son endurecidos porque ellos siguen su propio camino y no se someten al camino de Dios que era por gracia. ¿Ok? Ahora sigue hermano Sander, versículo 11. Dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Ok, muy bien. ¿Qué hicieron todos los israelitas con Jesucristo? Lo rechazaron. Ah, Lo rechazaron. lo rechazaron exactamente. ¿Y eso qué trajo a los gentiles? La salvación. La salvación, exactamente. Ellos rechazan a Jesús. Bueno, entonces voy a darles el reino de Dios a gente que produzca su fruto. Entonces Dios en el tiempo de los gentiles empieza a hacer o a ganar la plenitud de los gentiles, pero vamos a seguir. Entonces, Dios empieza a trabajar con los gentiles. Versículo 12. Hermano, Sander. Perdón. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud?
Muy bien, así que imagínense, el pecado de Israel hizo que el mundo fuera salvo, ¿verdad? En el sentido de que el evangelio entonces se esparció para los gentiles, ¿verdad? Ahora, fue el pecado de Israel la razón por la que, una de las razones por la que el evangelio se fue a los gentiles. Ahora imagínense cuando Israel sea salvo, ¿verdad? La bendición va a ser mucho más. Entonces, ahora voy a pedirle a hermana Ruth, vamos a ver si puede leernos del versículo 13 al 16. Le leo yo, Ok, está bien, del 13 al 16. del 13 al 16. Ujú. Dice, pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas israelitas y salvar a alguno de ellos, porque si excluirlos a ellos es reconciliación al mundo, ¿quién será, qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Muy bien, entonces, ¿cuál es una de las razones por las que también Dios salva a los gentiles? Qué quiere provocar en los judíos? Celos. Celos, ¿Sí? exactamente. Jefe, una consulta Ajá. ahí en esto. Sí, Qué increíble porque aquel entonces los judíos creían que la salvación nada más era para ellos, sí, hasta que vino Pablo y ya les aclara. Y más sí. bien, acá esto nos enseña que más bien esto le dio celos, Ujú, les provoca celos a ellos, ujú. porque incluso los mismos apóstoles judíos en aquel entonces dejaron solo a Pablo. Fue que Pedro fue el que más se acercó, Ujú, ¿verdad? sí, Y por dicha, siento yo, jefe, que con Pablo ujú, nosotros entendemos más cosas ujú. de lo que hoy en día tenemos yo no sé, nos identificamos mucho con Pablo, siento yo, porque somos parte Ujú. de la, de los gentiles, porque él Sí, abogó mucho por los gentiles, porque los mismos judíos lo rechazaban a él también. sí, y Dios le dio el ministerio a él, el apostolado se lo dio para los gentiles, mientras que a Pedro y a los 12, o sea, a los 12, el ministerio que Dios les dio fue a los judíos, mientras que a Pablo lo puso como apóstol a los gentiles. ¿Ve? Eso Dios lo... le había dicho a Nicodemo que porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá, Ujú. Ya él tiene, ya, o sea, ya había un montón de pistas a través de toda la Biblia, con Jonás, con sí. Naamán, o sea, Ujú, ya estaba cantadititico que eso iba a suceder. Lo que pasa es que los judíos son muy tercos ujú. y son Sí, como Walter, entonces no, nunca entendieron que era a nivel mundial Sí, y así pasaron las cosas, pero qué dicha por nosotros, ¿va? claro, claro. Amén. sí, Ah, ajá, sí, eso tiene razón Luis, porque Dios recibe lo humilde a los que son, digamos, soberbios, ujú, así, ¿verdad? Son, digamos, rechazados. Viene después el quebrantamiento, ¿verdad? ujú, Antes del quebrantamiento es la soberbia, ese es el proverbio. Pero, exacto. qué increíble cómo Dios le da tanta sabiduría a Pablo para enseñarnos a nosotros este ministerio, ¿verdad? De la gracia. Claro, porque fue el apóstol que Dios puso para nosotros. Es increíble, Ujú, tanto, ¿verdad? Y prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento nos enseña Pablo acá. es correcto. Inclusive dicen, algunos piensan que Lucas y Hechos son como influencia, que Lucas los escribió inspirado por el Espíritu Santo con ayuda de Pablo. Y que inclusive cuando él dice mi evangelio, algunos piensan que se está refiriendo al libro de Lucas, el evangelio de Lucas. Entonces, Lucas era un doctor gentil, es un único gentil que escribe un libro en la Biblia o dos libros, pero era parte del equipo de Pablo, ¿ve? Era un historiador y
es cierto, más de la mitad del Nuevo Testamento, Dios usó a Pablo para escribirlo, ¿verdad? Y si contamos a Lucas y Hechos, que posiblemente tuvo una influencia de alguna forma de Pablo, entonces imagínense, es mucho más que la mitad del Nuevo Testamento, es cierto. Sí. Pero por habernos llevado el evangelio a nosotros por sapo, se quedó sin puerta en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? No va a haber, no va a haber van a estar para los 12 apóstoles. Y hasta se metió, ¿quién es? Ananías, no, ¿cómo se llama el que sustituyó a Judas? Matías era. Matías. Y no hay una ¿cómo se llama? Para Pablo, increíble, ¿ah? Todavía no me explico eso. Bueno, y tal vez lo meten en una de las de los 12, ¿verdad? No sabemos, no lo dice la Biblia en realidad. Pero él trabajó más que los 12 apóstoles, así que si no tiene una puerta va a tener una recompensa más grande que todos los apóstoles. Imagínese ese gran ministerio de Pablo que aún un día lo tenemos. ¿Qué más, Sí. qué más se le puede pedir, Luis? Lo que sigue, la conversión No, por eso, el trabajo de los 144,000. Y lo que imagínense sigue que es, todavía en Apocalipsis, todavía ahí van a haber gentiles. Sí. O sea, por eso, los para largo. 144,000 van a salvar a quién sabe cuánta, a la mayor cantidad de personas de toda la historia. Sí, cierto. Muy bien, entonces Dios quiere provocar a Israel a celos, ¿verdad? Oseas dijo, ¿verdad? Os provocaría celos con un pueblo insensato, ¿verdad? Y la idea era provocarlos a celos para que los israelitas se convirtieran. Y Pablo quiere aprovechar eso para que más israelitas se conviertan, ¿verdad? Seguimos ahora, el último versículo que leímos fue el 17, ¿verdad? Hasta el 16. Hasta el 16. Ok, entonces ahora, hermana Cristina, ¿nos puede leer del 17 al 21, por favor? Sí, Señor. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellos y fuiste hecho partícipe con ella de la rica savia, de la raíz del olivo. Muy bien, No seas... antes de continuar, ¿quiénes fueron las ramas que fueron desgajadas? Es el mensaje que hemos estado estudiando desde el principio de esta lección. ¿Quiénes son? Fueron desgajadas. Israel. Israel, exactamente. Israel o los judíos. Ellos fueron desgajados del buen olivo. ¿Y quiénes fueron injertados? Los gentiles. Los gentiles. Exactamente, son los gentiles. Ahora, recuerden que el cristianismo, su base es el judaísmo, ¿verdad? El cristianismo, por eso se le llama judeocristiano. Nuestra base es el judaísmo. Eso es lo que Dios usó para hacer nacer el cristianismo. Por eso aquí vemos que entonces hemos sido injertados en el olivo, en el olivo. Sí. Bien, seguimos con el versículo 18. No seas arrogante para con las ramas. Un momentito. Pero si... Voy. ¿Quién no tiene que ser arrogante? ¿Quiénes? Israel. Los judíos. Los gentiles. Los gentiles. ¿Y quiénes son las ramas? Judíos. Los judíos, exacto. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes gentiles, ellos fueron desgajados, sí. Y ustedes fueron injertados, pero no sean arrogantes con las ramas. Ok, ahora sí, sigue hermana. Cristina, versículo 18. 18. Bueno, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Sigo? Sí. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. ¿A cuál? Al 21. Porque si Dios no perdonó
a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Muy bien, entonces, ¿por qué fueron desgajadas las ramas naturales? Por Según el- incrédulos, Exacto. ¿Y quiénes eran las ramas naturales? Los judíos. los judíos, Exacto. Entonces, ahora los gentiles hemos sido injertados, pero ¿por medio de qué? Según el versículo 20. De la, Por la fe. de la fe. Por la fe, exacto. Oigan, la fe verdadera no es de un momento. Es cierto que somos salvos instantáneamente en un momento, ¿verdad? Es así, esa es la salvación por gracia. Pero esa fe Ujú. empieza a desarrollarse para toda la vida, ¿ok? Ujú. Amén. No es que tuve fe ese día y ya yo sigo como antes, no. Sí, O ese se me olvidó. se me Porque olvidó. por gracia sois Exacto, salvos por medio de la fe. exacto. Y En esa, Cristo Jesús. Dice. exacto. Y esa fe empieza ese día y se empieza a desarrollar durante el resto de la vida. La gente Aleluya. que tiene fe solo por un tiempo es porque Ujú. realmente no se ha convertido, porque la verdadera fe Ujú. empieza el día que uno cree y se sigue desarrollando hasta que Cristo venga o hasta que vayamos a Cristo. ¿Ok? Amén. Versículo ahora 22 en adelante. Hermano Luis, ¿usted tiene el libro ahí? Sería la página 164, versículo 22 al 24. 164. 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Muy bien. Ahí entonces les muestra, a los gentiles nos muestra que así como nosotros fuimos injertados siendo silvestres, por así decirlo, eh, si un judío se arrepiente, también obviamente va a ser injertado con mucho más razón, pues que es una rama natural, ¿verdad? Ahora, hermano Efe, Sander, sí, perdón. ajá, No entiendo ese versículo 22, donde habla, si permaneces en su bondad, es por, de lo contrario también serás cortado. es por No eso que, entiendo esa parte. sí, por eso es que les expliqué que la fe no es de un momento. Sí, somos salvos instantáneamente, ¿verdad? Pero si soy realmente salvo, mi fe va a ser para toda la vida. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ve? En otras palabras, el verdadero salvo es una persona que permanece, es una persona que, ¿cómo se le llama eso? Persevera. persevera. Exacto. Es una persona que persevera. Esa es la verdadera fe. No es la fe de un día. Aunque fui salvo instantáneamente, esa fe se empieza a desarrollar durante toda la vida. Quiere decir que si una persona piensa que tiene fe un día y luego Ya. al tiempo ya no tiene fe, sí quiere decir que él realmente no ha creído. O sea, son Entonces, de lo que no retroceden. nosotros somos de los que no retroceden. Por eso, Ajá, esos son los que tienen fe, que no retroceden. Entonces exacto, esto me habla un poco de lo cuando nos habla de las semillas, ¿verdad? Que uno la reciben con emoción, pero y otro exacto. que cae en tierra, en piedras y todo eso, ¿verdad? Es Que son correcto, los que por un momento se alegran y todo, pero después se desvanecen. exacto, exactamente. Esa es lo mismo. Muy bien. Mm, Ahora, ¿y le quedó claro, hermano Walter? Sí, señor. Porque está hablando de los gentiles como tales. Entonces, si un gentil permanece en incredulidad, no va a ser injertado. Si dice que creyó y no es verdad, el que creyó también va a ser desechado, como fue desechado Israel. Para que gentil sea salvo, tiene que arrepentirse y creer la fe Ya. verdadera. Sí. Uh -huh. Bien, versículo 25, hermano Sander.
Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, perdón, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está hablando de la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es en el tiempo de los gentiles, pero no es lo mismo, sino que la plenitud de los gentiles son los gentiles que Dios salva dentro del tiempo de los gentiles. ¿Ok? ¿Seguimos? Hermano Sander. Sí. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Muy bien, entonces cuando Israel se empieza a convertir es cuando ya termina el tiempo de los gentiles, no, perdón, la plenitud de los gentiles, que es cuando Dios empieza a trabajar en la semana 70 que está en Daniel. ¿Ve? Para que la semana 70 de Daniel, para que se empiece a cumplir, Jesús viene y se lleva los gentiles salvos, ¿ok? Y entonces empieza otra vez el tiempo que le faltaba a Israel, que son 7 años. Y los primeros que se convierten son 144,000 y al final, como dice aquí, todo Israel será salvo, que significa que los israelitas que estén vivos en el tiempo de la gran tribulación y que permanezcan vivos, todos ellos se van a convertir, ¿ok? No quiere decir que los israelitas que ya murieron, entonces también van a ser salvos, aunque no eran salvos, no, no, no. Es el pueblo que está en ese momento, esa generación, todo el pueblo se va a convertir a Jesucristo al final de la gran tribulación. ¿Seguimos? Hermano Sandro. Sí, hermano. Cristina. Es que el hermano de Fernando compartió un versículo bonito de lo que están hablando. Amén. ¿Nos lo lee, porfa? Sí, señor. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Buenísimo. Excelente. Nosotros no hemos visto y hemos creído por la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, Walter, ¿tiene algo de Facebook? Sí, permítame, por acá vamos a ver. Bueno, nos está viendo Lisette Castro. Dice, Dios les bendiga, saludos para todos. Amén, saludos a Lisette y a su familia. Y nos acompaña también Griselda Poveda, que nos está viendo. Saludos a Griselda también. ¿Verdad? Fío Chacón, que nos está viendo también, Fío. Saludos a Fío también. Dios le bendiga. Globo Fiesta, me imagino que es Marisela, ¿verdad? Sí, saludos a Marisela también. Nos manda saludos también. Exactamente, doña Clarita, que siempre está con nosotros. Ajá, acompañándonos. Claro. Amén. Uh-huh. Eso es entonces. Ajá. Sí, y saludos y bendiciones nos manda también Griselda Poveda. Amén. Saludos a ella también. Vamos a terminar de leer este pasaje. Si algo más falta, nos lo dice hermano Walter ahorita al final. Termina, hermano Sander, por favor. Dice el 28. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. ¿Quiénes son enemigos? ¿Quiénes son enemigos en cuanto al evangelio? Israel, ¿no? Exactamente, Israel. ¿Y quiénes son ustedes ahí? Los gentiles. Los gentiles, muy bien. ¿Ok? ¿Seguimos? Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Ellos fueron elegidos para ser salvos, pero no quisieron ser salvos. Dios escogió este pueblo para que le conociera y no quiso este pueblo. Es increíble, ¿verdad? Sí. Y que Dios estuvo con ellos. Sí, sí, sí. Anduvo con ellos. Exacto. Los encaminó, les habló directamente. Sí. Es cierto. Versículo 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ok, sigue.
Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Ajá. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Entonces, bien, aquí quedamos con el Jefe, entendimiento. Sí, ajá, hermano Walter. ese versículo 32 me llama mucho la atención que nos dice que nos mete a todos, gentiles Y judíos. y judíos, en una sola bolsa, ¿verdad? Prácticamente. Exacto. Y para, oiga, a todos para llevarnos a una sola misericordia, que es Jesús, ¿verdad? Amén. Así es. Exactamente. Sí, Sí, porque él entra, como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice. amén. Y esa es la misericordia. Claro, así es. Entonces aquí, hermanos, el tiempo de los gentiles empezó ¿cuándo? Cuando, cuando lo La rechazaron. destrucción de Jerusalén. Con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sí, con Ah, la- sí, sí. sí. Y va a terminar cuando el tiempo de los gentiles. En la segunda venida de Cristo en gloria. Exactamente. Aquí Jesús le da fin al tiempo de los gentiles cuando venga por segunda vez en gloria, dándole fin a la gran tribulación, ¿verdad? La plenitud de los gentiles son los gentiles que en este tiempo de los gentiles Dios salva y hoy día sigue salvando. Y cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles, entonces es cuando nosotros creemos que Cristo va a venir por la iglesia y entonces Dios va a empezar trabajando con los 7 años que le faltan a Israel. Así que la plenitud de los gentiles prácticamente es para este tiempo en que Dios está salvando gentiles. En el año, en la gran tribulación, en la tribulación y en la gran tribulación también van a haber gentiles que se van a salvar, es cierto, pero ya es la semana 70, ¿ve? Mientras que hoy día es prácticamente se está dedicando todo a los gentiles y algunos judíos que se convierten también, que son un remanente. Entonces, los tiempos de los gentiles es una cosa y la plenitud de los gentiles es otra. ¿Quién me puede explicar los tiempos de los gentiles? Rapidito. Tal vez puede decir cuándo empieza y cuándo termina. Doña Cristina, vamos, doña Cristina. Bueno, empiezan con la destrucción de Jerusalén, Ok. 70 años después de Cristo, Ajá, sí. que Ujú. es el tiempo desde la misericordia que Dios nos tiene para que seamos salvos. Ujú. Y la plenitud de los gentiles son ya todos los gentiles que se convierten en ese tiempo. Exacto. Ahora, el tiempo de los gentiles, ¿cuándo terminaría? En la segunda venida de Cristo en Ya. gloria al final de la tribulación. Es correcto. Ahí termina el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Mejor dicho, en el milenio. Bueno, sí, realmente es que Porque y es el final de todo. sí, pero es que primero realmente es con la segunda venida de Cristo, dándole fin a la gran tribulación, ahí termina el tiempo de los gentiles. Ya Ahí inicia el milenio, ¿no es cierto? es cierto, sí, pero es después, ¿me explico? O sea, el tiempo de los gentiles termina en la gran tribulación cuando Jesús le da fin con la segunda venida en Ok. gloria, sí, Ok. y ya después entonces empieza el milenio.
¿sí? Ok. Que sería cuando Dios va a Casi cumplir 2000 años. las promesas a Israel. Y yo creo que este va a ser el tema de la lección 9. Ya nos quedan 3 lecciones para terminar este estudio del tomo 3. Hagamos las tareas de la lección 9 para de hoy en 8, si Dios quiere. Entonces, el tiempo de los gentiles empieza en el año 70 después de Cristo, termina en el tiempo cuando Jesús viene por segunda vez en gloria y le da fin a la gran tribulación. La plenitud de los gentiles es todos los gentiles que Dios salva en este tiempo de los gentiles, especialmente hasta que Jesús viene por su iglesia y entonces empieza las últimas semanas. ¿Ve? La plenitud de los gentiles termina diferente al tiempo de los gentiles, porque la plenitud de los gentiles termina cuando Jesús viene y arrebata la iglesia y entonces empieza Dios a trabajar otra vez con su pueblo Israel con la semana 70, que son 7 años ahí. En esa semana sí, también van a haber gentiles que se convierten, pero ya es como el tiempo de Israel, por así decirlo. O sea, todavía el rey sigue invitando a todo aquel a la boda, Exacto, exacto, todavía hoy en día. exacto, exacto. Todavía Para hoy día. eso, esa boda, jefe, me imagino que la boda del Cordero, cuando ya es en el milenio. Ajá, sí, sí. Antes del milenio, seguro. Después sigue el milenio, sí. Ujú. Es antes. Sí, porque las bodas del Cordero son antes de que Jesús venga por segunda vez en gloria. Apocalipsis 19. Y después de después de la boda del Cordero es cuando Jesús viene ya por segunda vez en gloria. Ujú. Sí. Ok. Ahora, el énfasis ahí de esa boda, de ese hijo, tiene que ver más con la salvación Sí. que en sí con la boda. Más que todo, que los israelitas no quisieron ser salvos, entonces Dios les da la oportunidad a los gentiles para ser salvos. Pero si algún gentil quiere jugar de vivo, entonces resulta que se va a dar cuenta que también él va a ser desechado si no ha sido vestido por la justicia de Cristo, por la gracia. ¿Sí, Manuel y Fernando? Paola tiene un enredo, dice, venga. Ajá. Un super enredo, digo Luis. Señor, es que todavía no me queda claro la plenitud de los gentiles. Ajá. Porque eso entonces es desde el primer gentil que se convirtió después de Cristo hasta el último gentil que se convierta antes de que venga Jesús. Antes del rapto, sí. Exacto, Esto, entonces, sí, sí. o desde Hechos 10 con Cornelio, cuando el Espíritu Santo baja a los gentiles con la predicación de Pedro, hasta el último, hasta el rapto. Hasta el rapto, sí. Ese sí, el Hechos 10 ya sería como, ya oficialmente empieza ya Dios ganando los gentiles, ¿verdad? Antes hubo gentiles que salvó y todo, pero ya oficialmente es ahí en Hechos 10 que Dios usa a Pedro para abrir las llaves, la puerta a que los gentiles sean salvos. Ahí oficialmente empieza así y termina con el arrebatamiento, sí. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hemos terminado una lección más. Recuerden hacer la lección 9 para la semana entrante. Vamos hermano Walter, ¿hay algo más que tengamos de Facebook? Hermana Cristina, si tenemos algo de los chats. Sí, señor. Ok, nos dice, por favor. Es ahora para cuando oren, Paola puso que oren por Turrialba y por todo lo que está pasando ahí con las lluvias, que es una emergencia nacional. Ok. Hermano Walter, para que ore, por favor, por esa petición. Y algo más que tengamos, que tengamos de Facebook, hermano Walter. Bueno, que Luis le manda saludos a Fiorella, aquí por Ok. Facebook, Ok. ¿verdad? Y Fiorella se le ríe, dice, ¡ah! Ok. Muy bien. Entonces, oramos para quedar, despedidos. Oramos por Turrialba, por favor. Sí. Señor, gracias siempre te damos por tu amor, por todo lo que tú nos provee, por tu misericordia. Gracias por tanto amor y te rogamos siempre pues que nos sostenga, nos ayude a seguir siempre hacia adelante. Amén. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos, ayúdanos a ser mejor cada día para ti. Amén. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Sí, amén.
a vivir como tú quieres que vivamos y no como nosotros queremos, Señor. Ayúdanos cada día, pues, serte fiel en todo, a buscarte como tesoro, Señor, y compartir también tu palabra, nuestra fe al mundo. Gracias por tu gracia, Señor, por todo, y en tu mano poderosa, bendita, siempre te encomendamos cada uno de nuestros hijos, Padre. Te rogamos por ellos, que los guarde, los proteja, tenga misericordia de ellos, Señor, que no se aparten o se dejen, mejor dicho, de ti, Señor. Quiere siempre con tu Santo Espíritu, Señor, ten misericordia de ellos. Y te rogamos por nuestras necesidades, siempre tú las conoces, las ponemos en tus manos, que tú resuelvas cada una de ellas conforme a tu voluntad y amor para honra y gloria tuya, Dios. Súplenos, Señor, tú sabes lo que necesitamos siempre. Guía nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, Señor, llénanos de mucha paz y fortaleza en estos tiempos difíciles. Y gracias por cada una de las personas que nos escuchan por Facebook, Señor. Te ruego muchas bendiciones para cada una de ellas, familiares. Te rogamos por Gisela Poveda, por Fiorella, Marisela, su familia, también por doña Clarita. Felicidad, de siempre la queremos mucho, que Dios le bendiga. Y Dios les tenga con mucha salud, ¿verdad? Por Luis Fernando también, Paola, Lucía. Luego por cada una de las personas, Señor, que comparten esta noche aquí por Facebook con nosotros, por mi hermana, su familia, Señor, cada uno de sus nietos. Bendícela, Señor, por mi familia también, nuestro hogar acá. Amén. Y por todo lo que estamos acá en Zoom, Señor, te ruego una gran bendición también, por doña Cristina, don Agustín, doña Ruth, por Sander, Sujei, Luis, nuestro pastor don Johnny, mi esposa, que siempre está con nosotros, bueno, hoy, Judith, y si se me queda alguna otra persona, Dios, que tú la conoces, pues también bendícela. Lizeth Castro en Facebook. Lizeth Castro también, sí, está acá, doña Lizeth Castro, ¿verdad? Que nos acompaña, muchas bendiciones también, que Dios le bendiga. Y gracias por este estudio, Señor, que nos enseña cada día, Dios, qué lindo, porque se siente uno como más empoderado cuando conoce tu palabra, Dios, y en el sentido en que es rico porque nos llena de conocimiento, nos ayuda a saber lo que va a pasar en el futuro, Señor, en lo que nos habla Apocalipsis, y también lo que estamos viviendo y todo eso. Qué lindo, Señor, todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra, todo te lo demos a ti, Dios. Gracias, Señor, por estas bendiciones, y síganos bendiciendo, Señor, con nuestro estudio. Ayúdanos cada día, pues, a seguir adelante con mucho ánimo, y nos siga guiando, Señor. Te rogamos siempre por nuestro pastor, que siga bendiciendo, fortaleciendo, y Señor, sigue sanando a él y a sus hijos, y gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya hermano Walter se despidió de cada uno de nosotros, entonces nada más un tema que faltó es que hay que recordar que el evangelio primeramente fue para el judío, ¿ok? Y después para el gentil, ¿ok? El evangelio es salvación de Dios para todo aquel que cree, primeramente para el judío y después al griego. Y por eso cuando Jesús vino, primero le predicó a los israelitas nada más. Ya es que después, conforme al plan de Dios, se fueron expandiendo a los samaritanos y al resto del mundo. Muy bien, hermanos, entonces que Dios les bendiga a cada uno. Nos vemos, bueno, el domingo tenemos servicio. Sí, hermano. Walter. Amén. Amén. No, amén. Amén, sí. Y la lección 9 para hoy en 8. Que Dios les bendiga a cada uno. El domingo a las 11 hay reunión de discipuladores, a las 11, a las 12 la escuela dominical de los niños, y a las 12:30 la predicación. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.